Amigos de Sociedad Abierta, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a este streaming que vamos a realizar el día de hoy, donde vamos a tener el gusto de conversar con el economista José Luis Tapia, quien es un personaje bastante reconocido ya, que bastante gente, cada vez más gente lo viene conociendo por la labor que él ha desarrollado desde el Instituto de Libre Empresa hace ya bastantes años. Y ahora liderando un proyecto político, como es el proyecto político del Partido de Evolución, que es un partido que tiene una orientación de liberalismo clásico. Sí, y José Luis me va a corregir si cometo algún error, ¿no? Entonces, para nosotros es una alegría tenerlo el día de hoy en el canal, en nuestro canal, y el día sábado en el Argumentario, vía TV abierta, porque vamos a conocer la iniciativa política de un partido político que tiene una orientación ideológica diferente a la que tradicionalmente se ha visto en el Perú. Y permíteme, José Luis, antes de darte la palabra, decir que en el Perú, desafortunadamente, no ha existido proyectos políticos propiamente dichos de orientación liberal que por lo menos hayan tenido éxito, ¿no? La gente suele recordar mucho la campaña que de 1990, liderada por Mario Vargas Llosa, que de alguna manera conglomeró a gente de orientación liberal, pero más allá de ese proyecto, que en realidad no tenía un proyecto político liberal atrás, más era un caudillismo liberal, ¿no? Porque no había un partido político tipo la socialdemocracia del Partido Aprista o el socialcristianismo del PPC o las otras tendencias que ya conocemos como Mariátegui y otras en el Perú, o la corriente de José Antonio Belaúnde, perdón, de Belaúnde, el señor antes, ¿no? Entonces, un partido político de orientación liberal propiamente dicho, que tenga su proyecto y que tenga, digamos, sus cuadros, no existe o no ha existido en nuestro país, ¿no? Entonces, por eso me parece bastante interesante Víctor Andrés Belaúnde, estaba confundiendo, Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? Por eso me parece bastante interesante la iniciativa que hoy va a presentarnos José Luis Tapia, que es además un amigo de Alberto Manfred, a quien hace unos días hemos tenido también la oportunidad de conocer por este mismo medio. José Luis, sin más preámbulo, te damos la bienvenida. Muy buenas noches. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias a todos los amigos que nos acompañan por las redes, a los seguidores del Think Tank Sociedad Abierta desde Cusco, dándole nuestro envío de mensaje institucional a todos los que se encuentran ahí conectados. Siempre buscamos la unión de los peruanos, que para eso la política es así, es unión y también, por supuesto, hay disentimientos, como es natural en estos lugares, ¿no? Así es, José Luis. El día de hoy, Sociedad Abierta está trabajando desde Apurímac, desde Abancay. Ah, También de nosotros Apurímac, venimos, ok. venimos realizando labor en todo el sur del país. En nuestra base principal está en el Cusco, pero ahora la entrevista es desde Abancay. Quería Ah, hacerte qué esa bueno. precisión porque también tenemos gente liberal aquí en esta región, producto del trabajo que venimos realizando. José Luis, para entrar de lleno en nuestra entrevista, quería yo hacer algún comentario y quizá tú me haces la réplica o me dices lo que piensas al respecto. Dentro de los grupos liberales, con todas sus ramificaciones, porque no se habla de un liberalismo, sino se habla de los liberalismos, ¿no? Existe una tendencia bastante importante y de moda en este tiempo donde los liberales le hacen ascos a la política o simplemente ven la política como un submundo donde no se debe ingresar, ¿no? Mi lectura personal de ello es que ese es un error monumental, porque luchar por un orden liberal lo tienen que hacer políticos liberales, gente que tenga ideas liberales de base, ¿no? Porque no podemos esperar luchar y tener un orden liberal en todo lo que ello significa a partir simplemente de la participación en think tanks o de leer a Hayek, Mises, Popper, Berlín o los grandes referentes que tenemos en el mundo intelectual. ¿Cuál es tu lectura de este fenómeno de la antipolítica o la aversión a la política que muchas veces existe dentro de las comunidades liberales? Bueno, ese es un error, obviamente, ¿no? Ahí tenemos a un grupo político gobernándonos en el Perú, que todo el mundo, más bien, no digo todo el mundo, pero sí una buena mayoría de peruanos, estamos en desacuerdo con el tipo de gestión política. Ahora, ese señor que está ahorita en la presidencia no tiene tabula rasa en su cabeza, tiene un conjunto de ideas, tal vez organizadas o desorganizadas, pero está gobernando finalmente bajo la bandera de Perú Libre, y Perú Libre es un partido de izquierda. Entonces es un error dejar que estas personas gobiernen. Como dicen en política, todo espacio vacío se llena. Por tanto, los liberales, si observamos desde lejos de nuestras, digamos, cúpulas de marfil, desde ahí, estamos simplemente concediendo que el enemigo pueda hacer gestión gubernamental, puede llegar al poder, pero los liberales no. Por tanto, todas las ideas de Locke, todas las ideas contestatarias de los liberales va a caer en saco roto. O sea, se nos ha metido en la cabeza de manera equivocada
que el liberalismo es un tema de posición social. Aquel que tiene las ideas liberales asciende socialmente, haciéndose distinto del resto, y que por tanto esa ecuación liberalismo-intelectualismo lo pone por encima del resto del peruano. Así no es como el liberalismo nació. Nació como un derecho a la resistencia de la opresión de los monarcas de esa época, y que ahora lo que queremos como liberales desde el Partido de Evolución es justamente realizar el acto de devolución de libertades, poderes y recursos, de manera que todos podamos ganar más y vivir mejor, que eso es lo que finalmente quiere un peruano, digamos, que quiere un Perú ordenado, justo y libre. Entonces, tenemos que utilizar las herramientas intelectuales de los liberales clásicos y ponerlo al servicio del país para que el Perú sea un país de primer mundo y no tengamos que vivir cada vez 5 años con la expectativa de que al final el que entra al poder pueda poner en riesgo nuestro futuro, la de nuestros hijos, nuestros sobrinos, la de nuestras madres, nuestros abuelos y todo eso, porque simplemente le dejamos la cancha libre a los de la izquierda cuando el liberalismo es una estrategia política para asegurar que nadie nos quite nuestras libertades, nuestras propiedades privadas y nuestros mercados libres, ¿no? Entonces, creo que ha sido un gran error de aquellos que han pensado que el liberalismo solamente es un asunto de cátedra, un asunto intelectual, un asunto de curiosidad intelectual. Claro, entonces ahí la reflexión creo que coincidimos en que la necesidad de alentar acción política, ¿no? Y no de hacerle ascos a la política, porque tú has dejado una frase muy importante. Todo espacio que se deja finalmente es completado por gente. Yo no le llamaría enemigos, yo le llamaría los rivales políticos, ¿no? Porque como enemigos se ven los socialistas, los liberales que creemos en el pluralismo, además, vemos como rivales en la política, y por eso es que somos ideológicamente los constructores de las democracias liberales que permiten pues la coexistencia pacífica de todos los individuos. Cuando hacemos un análisis de lo que ha ocurrido en nuestro país desde la década de los 90, José Luis, a partir del gobierno de Alberto Fujimori, ha pasado ya múltiples presidentes, incluso ya ha pasado casi 20 años desde la caída de Alberto Fujimori. Sin embargo, la izquierda como movimiento político, ha sido muy exitosa posicionando ciertas ideas, ¿no? Y ellos dicen que a partir de 1990 se ha implementado en nuestro país un modelo neoliberal y que todos los males que existen en nuestra sociedad responden a ese modelo neoliberal. ¿Cuál sería la respuesta de José Luis Tapia y el Partido de Evolución a esta idea que ha impulsado tan exitosamente la izquierda, llegando incluso al extremo de decir que la izquierda nunca ha gobernado y que incluso Pedro Castillo sería un neoliberal? En nuestra experiencia, el neoliberalismo sí existe. Es lo que nosotros le denominamos el consenso de Washington. Y el consenso de Washington tiene 10 puntos. Los más conocidos son que los neoliberales se preocuparon por darle mayores ingresos a los gobiernos y no la reducción del gasto no lineal para que el Estado fuese más pequeño. Eso es una primera aproximación desde nuestra experiencia de lo que se llamaría neoliberalismo. El neoliberalismo, por ejemplo, aboga por medidas de defensa comercial. ¿Qué había antes? Proteccionismo. ¿Y qué debieron haber hecho? Debieron haber libre comercio, ¿no? Que no es lo mismo que tratado de libre comercio porque son tratados finalmente de comercio administrado. Otra punta de lanza, digamos así, del consenso de Washington, que se traduce en neoliberalismo, son aquellas políticas que tienen que ver con lo que se llama la estrategia exportadora. Y antes, ¿qué había? Había la industrialización hacia adentro, o sea, el concepto de estructuralismo, como en economía lo conocemos, la sustitución de importaciones. ¿Qué debieron haber hecho? Simplemente una política comercial neutral. Dejar pasar, dejar hacer, o sea, libre comercio. No abogar ni por la exportación ni por la importación. Y así podemos encontrar de los 10 puntos los monopolios. Los monopolios anteriores eran los monopolios estatales. ¿Qué hicieron los neoliberales? Por asuntos fiscalistas, o sea, darle funciones y recursos al Estado, lo privatizaron a monopolios privados. Ahí están las
privatizaciones de Fujimori de la década de los 90, para que esos 7.000 millones de dólares que recaudaron fuese directamente a las arcas del Estado, cuando lo que debieron haber hecho era privatizaciones populares, es decir, darle a los operadores naturales, a los maestros, a las escuelas públicas, a los doctores, enfermeras, a los hospitales estatales, para que ellos sean los que lo administren o contraten gerentes finalmente que lo administren, o sea, privatizaciones populares. Entonces, ese neoliberalismo sí existe. Lo que dicen los de la izquierda acerca de que no está gobernando la izquierda, ellos pueden decir de boca para afuera, pero los hechos confirman. Simplemente siguen estatizando más y más la economía, que es un objetivo justamente del Manifiesto Comunista de 1848, a partir de, por ejemplo, la entrega de dádivas de los bonos que ahora se llaman Yanapay, quédate en casa, y van a seguir dando transferencias monetarias para hacer más dependiente a las personas vulnerables con el Estado. Entonces, así se va acercando más al modelo venezolano-cubano, donde la gente ya no trabaja para poder agenciarse de sus recursos monetarios y poder pagar con su dinerito su comida, sino que ahora el Estado les da de comer. Si eso no son hechos, entonces, ¿qué estamos viendo o qué ven nuestros adversarios de la izquierda? Entonces, ellos pueden decir muchas cosas, pero los hechos los desmienten a ellos, ¿no? José Luis, en tu lectura, porque hay una corriente liberal que dice que el neoliberalismo pues no existe, ¿no? En tu lectura, este neoliberalismo sí existiría, y si existe este neoliberalismo, perdón, este proceso, que ya no es un proceso corto, estamos hablando de 1900 a la fecha, estamos hablando de cerca de 30 años, ha sido un proceso neoliberal exitoso, fracasado. ¿Cuál sería el balance de este proceso neoliberal que tú reconoces que existe? El neoliberalismo ha avanzado en ciertas reformas y eso hay que reconocerlo, que el avance principal fue abrir los mercados, pero ha abierto algunos y otros no. En nuestro concepto, los mercados que se han abierto es el mercado de bienes, el mercado de la compra y venta de las cosas terminadas. Lo que falta por abrir, y eso es un aspecto de las tantas reformas que nosotros proponemos, es el mercado laboral, el mercado de recursos naturales, el mercado de capitales y el mercado empresarial. Esos mercados es lo que no completó el señor Fujimori con sus reformas en los años 90. Y ahora estamos pagando las consecuencias. Sigue habiendo alta informalidad desde los 90 hasta la fecha, incluso incrementándose. Entonces no se ha hecho ni reformas políticas adecuadas, es decir, reforma de un poder judicial totalmente independiente, reforma de la policía, reforma de las instituciones, limitando al gobierno a solamente 5 funciones, justicia, seguridad y obras públicas, y además no se han hecho las privatizaciones en educación, en salud y en pensiones. Entonces esas áreas sociales se han visto postergadas por el avance del socialismo en esos rubros que han condenado a miles y miles de estudiantes a no aprender lo que es la historia de Perú, no aprender matemáticas, no han aprendido adecuadamente la lengua, y cuando en las pruebas de PISA uno mira los resultados de la educación peruana, se encuentra en los últimos lugares, a pesar de todos los programas que han reforzado al Ministerio de Educación, dotándole tanto al de salud ingente cantidad de decenas de miles de millones anuales, incrementándose, como digo, esos gastos estatales en educación, y viendo los resultados, seguimos incluso hasta en algunos indicadores peor. Entonces, el Estado no es bueno, no está siendo dirigidos sus recursos a las áreas para las cuales fueron creadas: justicia, seguridad y obras públicas. Entonces las personas están descontentas con el gobierno porque eso es una herencia de un modelo neoliberal que, insisto, de liberal tiene poco, casi nada, y de mucho control, mucha fiscalización, muchas superintendencias, muchos indecopis, muchos ministerios, muchas municipalidades que no dejan a la gente emprendedora
conseguir crecer. Si no, fíjate cómo en estos momentos la estructura empresarial, el 99% de la población empresarial es microempresa y apenas el 0.5% es gran empresa y el resto porcentualmente también es mediana empresa. Entonces, con ese tipo de estructura empresarial, ningún país puede capitalizarse, crecer, y menos la microempresa que hace décadas que lo vienen engañando desde el Ministerio de la Producción, con las compras estatales, los programas Startup, incubadora, las universidades también forman parte de ese engaño, diciéndole que en una economía como la peruana van a poder surgir esas experiencias tipo Silicon Valley, donde todos los que apuestan por crear una microempresa van a ser como los Steve Jobs o como los Apple, como los PayPal y toda esa onda de la innovación que francamente no se va a poder innovar en un país reglamentarista por excelencia, donde hay más de 31.000 leyes y 1 millón de normas estatales que regulan la vida, incluso antes de entrar a la formalidad, cuando entran a la formalidad y cuando viven en la formalidad, haciendo de que esa población empresarial de cada 10 mueran 6 y se queden 4. O sea, la mortalidad empresarial es más alta que el nacimiento empresarial. Entonces, eso te dice mucho de que algo está fallando y es el gobierno y sus políticas estatistas, y eso tiene que cambiar si queremos tener un futuro mejor, un país más ordenado, más justo y con mayor libertad, ¿no? Excelente la lectura que tienes, José Luis. Has abordado un tema que es bien importante, lo has mencionado simplemente, que es el tema del mercado laboral, ¿no? Hace una semana tuvimos una entrevista, un conversatorio de las leyes laborales en nuestro país y su influencia en el mercado laboral. Desde el Partido de Evolución, ¿qué crees que se debiera hacer con el mercado laboral para mejorar su desempeño en bienestar de los trabajadores de nuestro país? En primer lugar, es sustituir al Ministerio de Trabajo por iniciativas privadas, ya que regulen el mercado laboral, pero en un mercado laboral libre, libre de regulaciones, libre de fiscalizaciones, libre de engaños, libre de fraudes, teniendo un gran poder judicial previamente reformado, expurgado todos los jueces corruptos y también parte del sistema judicial a los fiscales y policías, para que ese sistema judicial proteja al trabajador, cosa que en estos momentos no lo protege. Necesitamos, por tanto, prescindir, o sea, sustituir al Ministerio de Trabajo por iniciativas privadas. En segundo lugar, abrir ese mercado a las regulaciones, es decir, sacar toda regulación laboral y despachar de una sola vez a la OIT del Perú, porque la OIT nos ha exportado sus leyes, que la hemos asimilado de manera rápida y diligente, haciendo que nuestro mercado laboral se encuentre el 80% del mercado informalizado. Entonces, esos datos, por ser un alumno aplicado de la OIT, el cual ha seguido todo lo que la OIT ha señalado, y los resultados dan pena. Y eso, como dije, tiene que salir la OIT del país porque está haciendo mucho daño a los emprendedores, mucho daño a los trabajadores porque se encuentran cada vez más desprotegidos frente al abuso que existe de parte de empresas mercantilistas, y eso se tiene que reformar con la segunda reforma económica que nosotros proponemos en el Partido de Evolución, que significa abrir todos los mercados y derogar todas las leyes malas que regulan la economía. Solamente es permitida la regulación de los derechos a la vida, la libertad y la propiedad, teniendo un buen marco institucional, donde el Poder Judicial se convierte en el primer poder del Estado, el segundo poder del Estado sería el legislativo y el último sería el ejecutivo, ¿no? Eso no suele ser muy entendido por quienes creen que el primer poder del Estado
por antonomasia, la democracia es el poder ejecutivo, ¿no? ¿Por qué podríamos nosotros decir que el poder judicial es el primer poder del Estado y no el poder legislativo, que es finalmente el ente donde más representación democrática existe en una democracia? Porque lo que más le interesa a los liberales clásicos, y ahí acentúo la palabra clásico, que somos del Partido de Evolución, es la defensa de los derechos del individuo. ¿Quién mejor que un poder llamado poder neutral, como lo dice el profesor Jorge Astete en su libro El Poder Neutro, que es el principal defensor de nuestros derechos? Derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad privada. Ellos nos pueden defender del poder ejecutivo y nos puede defender el mismo poder judicial del poder legislativo en cuanto estos dos poderes traten de invadir nuestra libertad, nuestra propiedad, nuestra vida con sus normas del poder ejecutivo y con sus leyes del poder legislativo. ¿Quién bloquearía cualquier intromisión o cualquier lesión que nos pueda dar el ejecutivo y el legislativo a nuestros derechos? ¿Quién lo puede contener? Un buen poder judicial sería el medio adecuado para que los ciudadanos nos encontremos seguros y protegidos frente a cualquier invasión a nuestra vida, libertad y propiedad de cualquiera de los dos poderes del Estado. Entonces, el poder neutro, es decir, el poder no político, sería el que nos protegería frente a cualquier abuso del poder legislativo, donde puede modificar derechos, o el poder ejecutivo ejecutando las normas que le puede dar esas leyes malas que el legislativo le da, ¿no? José Luis, en política existe una alianza no escrita entre liberales y conservadores para evitar o contrarrestar la arremetida progresista que existe en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino prácticamente todo Latinoamérica. Por ello, creo yo, existe una necesidad de alentar un liberalismo que sea significativo de cambio entre el statu quo, la alianza no escrita entre liberales y conservadores. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que existe entre este proyecto político del Partido de Evolución que tú representas y lo que se ha conocido como el neoliberalismo en los últimos años, de aquellas propuestas tipo la de Hernando de Soto o aquellas que algunos confunden con liberales, como la del Partido de la Acción Popular, cuyo nombre es Rafael López Aliaga? ¿Cuál es la gran diferencia entre el proyecto político que ustedes alientan y lo que se ha visto anteriormente? Nosotros defendemos completamente al individuo en todas sus dimensiones, social, económica, política y hasta incluso en los valores que preservan la democracia, preservan la familia, los valores patrióticos, por supuesto, a diferencia de otros proyectos como el que tú has mencionado, que ellos sí están de acuerdo con que la OIT está aquí, con que el Fondo Monetario gobierne el Perú o que la Corte Interamericana de Derechos Humanos siga dándole la razón a los terroristas. Ellos sí pueden convivir con ese tipo de acuerdos internacionales que son lesivos a las soberanías, lesivos a nuestra independencia del Poder Judicial y también con respecto a las esferas económicas que nosotros tenemos. Entonces, eso es un primer punto de diferencia. Ellos, los que tú has mencionado, no quieren limitar al gobierno. Fíjense sus programas que tienen escritos y que lo han presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones. Ninguno habla de reducir las funciones. Unos dicen reducir los ministerios, pero las funciones no. O sea, simplemente están reduciendo la burocracia de ministros que se sentarían en una mesa con el presidente, que en estos momentos son 19 en una mesa y se reduciría a solamente 10. Pero unos ministros cargarían con algunas funciones del otro ministerio que se ha cerrado y que en su viceministerio respectivo siguen manteniendo la intervención del Estado en la economía, que es la que empobrece a todos principalmente y en especial a los emprendedores. Entonces, para decirlo en forma resumida, en la parte económica tenemos una gran diferencia con esos grupos que tú has señalado, y en la parte conservadora nosotros defendemos la familia, la vida,
la religión y todos los valores que nos unen a los peruanos y empezando por la parte patriótica del país, sobre todo su soberanía y sus leyes que nos hacen distintos al resto de países. Entonces somos conservadores porque estamos en contra del aborto, en contra de la modificación del lenguaje, porque esos son herramientas del marxismo cultural que destruyen, y esa es su misión, destruir todo lo que suene a valores occidentales. Quieren destruir la familia, quieren destruir el lenguaje, quieren destruir el pensamiento lógico con el relativismo, quieren destruir todo lo que suene a raza blanca, o sea, están contra los blancos. Yo que soy mestizo, seguramente ellos me calificarían de blanco, especialmente los etnonacionalistas. Y entonces lo que queremos nosotros con este proyecto político es no dejar avanzar y menos aún que sean una opción de gobierno estos marxistas culturales que lo que quieren destruir es a la familia, destruir la vida, quiere destruir al niño por nacer, y eso se tiene que impedir con haciendo buenas políticas. Y la política de nosotros, la política de devolución, es la defensa de la vida a cualquier precio. Entonces, se podría decir, en resumen, los partidos políticos en lo económico son prácticamente todos iguales, no buscan limitar al Estado, quieren más Estado, quieren más leyes, más Estado, más recursos, más presupuesto, no defienden el mercado libre, siguen siendo reguladores, controladores, supervisores, siguen aceptando la intromisión grotesca y abusiva de los organismos internacionales que nos dicen cómo debemos gobernar el país, y además estas organizaciones son pro aborto, además son pro destrucción de la familia, son pro destrucción de los valores occidentales, comenzando por las Naciones Unidas, y con ese tipo de partidos políticos se explica por qué esa derecha en estos momentos tradicional, la que sigue estando en el Congreso y los anteriores congresos, ha dejado avanzar a la izquierda e incluso le ha puesto alfombra roja aceptando todas sus tesis del manifiesto comunista, y por eso vemos la similitud entre la derecha, entre comillas, porque es centro-izquierda en realidad, con los aspectos principales que se caracteriza la izquierda. Entonces, nosotros somos totalmente diferentes y cubrimos esa parte de la derecha que ha sido olvidada. Somos una derecha liberal. Orden, la derecha es orden, justicia y libertad, los tres valores que defendemos desde el Partido de Evolución, ¿no? José Luis, has mencionado ya en reiteradas oportunidades en este conversatorio, entrevista, a los organismos internacionales. No es, y te hago una propuesta, te hago un comentario un poco para picarte, no es un liberalismo nacionalista que no quiere una intromisión extranjera en las políticas de nuestro país, o por el contrario, lo que simplemente se busca es resaltar la soberanía de nuestro país en la toma de decisiones respecto a política pública y otros. ¿Podrías explicarnos un poco más cuál es la posición del Partido de Evolución y la tuya propia respecto al rol de los organismos internacionales? Entiéndase que existe también un rol para las organizaciones internacionales, ¿o tú crees que no existe en el marco del proyecto político que ustedes plantean? Nosotros nos llevamos muy bien con aquellas organizaciones internacionales que regulan, por ejemplo, el espacio aéreo. Si tiene que circular un avión de un país a otro, necesita señales, necesita protocolos, necesita pista de aterrizaje, necesita conducción de aviones en forma segura. Entonces, si hay un acuerdo aeronáutico civil a nivel internacional que regule el tráfico aéreo, somos amigos de ellos. Pero otra cosa es que el OIT, la Organización Internacional de Trabajo, le diga al gobierno del país donde se encuentra su representante, al ministro de Trabajo, le diga cómo debe legislar en materia de trabajo al estilo como si nuestra economía fuese Suiza. O sea, le ponen unos estándares altos de tipo laboral como lo ponen en Suiza o en Bruselas, en París y todo eso. Entonces, lo que va a provocar es más informalidad, más costoso contratar a un trabajador y al final desprotege al trabajador, porque el trabajador con derechos laborales del tipo como lo señala el Ministerio de Trabajo
no existe. O sea, cada vez se va reduciendo la formalidad laboral. Desprotege al trabajador cuando en un mercado libre los derechos laborales estarían protegidos por el Poder Judicial. Te estoy dando un ejemplo de lo que aceptaríamos versus lo que no aceptaríamos. Es decir, somos selectivos a la hora de decir qué acuerdo internacional o qué organización internacional nos llevaríamos bien, lo aceptaríamos. Aquel que pone el orden en digamos, este espectro. Igual en lo marítimo, por ejemplo, tratados de paz, organismos como las Naciones Unidas, que no debieron haberse salido de su principal misión, que era preservar la paz. Ahora resulta que las Naciones Unidas tienen un brazo educativo que le dice a los gobiernos cómo deben educar a sus hijos y desde allá, desde París, nos dicen que deben a los niños enseñarles ideología de género, haciendo que los niños pierdan contacto con la realidad y le hagan asumir roles que desde afuera le dicen que deben asumir siguiendo el precepto marxista cultural de querer cambiarle mediante la mente los roles genéticos que ya tienen predeterminados. Por ejemplo, eso no es neutral, eso es injerencia, eso es control, eso es globalismo. Nosotros somos pro globalización, no somos globalistas, no somos imperialistas. Somos liberales clásicos internacionalistas, que es muy diferente porque estamos hablando de libre comercio, queremos apertura de capitales, apertura del comercio, apertura de las relaciones internacionales, pero queremos paz. Queremos el respeto a nuestra soberanía, como nosotros no le diríamos nada a Naciones Unidas sobre cómo se debe gobernar a las Naciones Unidas, nosotros tampoco aceptaríamos que nos digan desde las Naciones Unidas cómo debemos gobernar, qué políticas públicas deberíamos aprobar en el país. Y eso es justamente lo que hace estas organizaciones internacionales que tienen una agenda política de grupos de interés, ¿no? Como el caso de la OMS, ¿no? OMS, ¿qué es? La Organización Mundial de la Salud, que le dice al gobierno peruano que todos deben estar obligados, así al margen de lo que diga su médico, vacunados, violando la libertad de las personas de ir al médico y preguntarle si necesita vacuna. No, acá la imposición es quitarle los derechos civiles a las personas que no se vacunan, poniéndolo como un exparia, es decir, una persona que sale de la órbita civil, que no puede firmar cheques porque no tiene su carnet de vacunación o por X motivo le restringen derecho de salida del país o de entrar al país porque no está vacunado. Por ejemplo, eso es una injerencia de la OMS y en nuestro caso, nuestra propuesta es poner orden sanitario que es diferente de política de salud. Nosotros estamos a favor de que la gente vaya donde su médico y le pregunte, ¿necesito o no necesito vacuna? Y tomará la decisión la persona si se vacuna o no. Y orden sanitario significa persona que lleva una enfermedad que es pandémica, es contagiosa, se le pone en cuarentena. Pero no lo que hizo Vizcarra de ponernos a todo en cuarentena, sanos y no sanos, en la casa, lo cual provocó que el pico de contagiados subiese y aparte de todos los millones de dólares que se desperdició y del impedimento incluso de muchas personas por vacunarse, el presidente de ese momento, Sagasti, prohibió que una persona se vacunara fuera a salvar su vida en otro país, diciendo de que nosotros vamos a vacunar y que los que tienen no se pueden vacunar antes de los que no tienen. Eso es una política, incluso yo diría, lindando con políticas irresponsables desde el punto de vista de la salud privada. Entonces, hay mucho que decir, querido Iván, sobre las propuestas del Partido de Evolución en materia de salud y ya será, creo, en otro momento para conversar más a fondo esos temas. Así es, José Luis, muy interesante lo que manifiestas. Quedándonos todavía un poco menos de 10 minutos para esta conversación, quería preguntarte, ¿qué propone el Partido de Evolución para hacer la democracia? Nuestro país vive un sistema democrático que mal que se ha sostenido desde la caída de la dictadura. Sin embargo, no hemos sido capaces de poner en el gobierno a los mejores cuadros que tiene nuestra sociedad y por el contrario, creo que vivimos una crisis de representación en donde vemos personajes como el señor Pedro Castillo
prestigiar la política y tomar decisiones prudentes y acertadas, pues toman decisiones completamente malas y encima tenemos que aguantar a presidentes como el señor Castillo, que pues brillan por su falta de formación. ¿Cómo fortalecemos el sistema democrático de nuestro país, José Luis? Bien, se comienza fortaleciendo a los partidos políticos. La base de un sistema democrático es que haya representatividad. No es poniendo a la gente en las calles para que desde ahí tomen las decisiones sobre qué presidente debe ser el que gobierne, como sucedió en noviembre del 2020, cuando la gente salió a la calle y guiados por líderes irresponsables, haciendo que un presidente constitucionalmente elegido como el señor Merino fuese reemplazado a la semana por otro presidente, en ese caso interino, el señor Sagasti, que completó el mandato del señor Vizcarra, que fue destituido constitucionalmente limpio, y que eso se hizo a través de la oclocracia, es decir, a través de turbas frente al Congreso, amenazándolos de golpear a los congresistas para que hicieran lo que esa turba, porque no fue el pueblo peruano, fue una turba que hizo 300 personas frente al Congreso para que se eligiera. ¿Guiados por qué? Por intereses políticos para ganar lo que no habían ganado en las urnas, porque el partido que fue elegido para gobernar fue el partido del señor Kuczynski, Vizcarra y Arauz, o sea, el partido de PPK, para terminar el periodo. Se debió haber utilizado esa fórmula, pero salió elegido al final un señor que representaba menos del 10% del electorado y salió como presidente interino. Eso jamás se ha visto en las últimas sucesos políticos, pero así fue la oclocracia. Entonces hay que reforzar a los partidos políticos, comenzando con la derogación de la ley de organizaciones políticas, la sustitución o el reemplazo de las actuales autoridades políticas del Jurado Nacional de Elecciones, de la RENIEC y de la OMPE, que están seriamente cuestionados por la legitimidad de las últimas elecciones que declararon al señor Castillo como auténtico ganador. Entonces hay que comenzar por fortalecer los partidos políticos y se fortalece a través de la derogación de leyes de partidos políticos. Es suficiente con el Código Civil. El Código Civil dice: los partidos políticos por naturaleza son asociaciones civiles privadas y eso significa que no deben recibir financiamiento público, financiamientos direccionados para que solamente 10 partidos políticos estén recibiendo hasta este año 10 millones de soles. Es decir, de mis impuestos, que yo soy un liberal, estoy financiando al partido Juntos por el Perú, al partido Morado, partidos que no me representan. Y eso es un acto de injusticia de la ley de organizaciones políticas y la ley de financiamiento público, que fue justamente la herencia de ese referéndum del señor Vizcarra, que terminó por destruir la institucionalidad de esta débil democracia. Entonces hay que cambiar el sistema político y se comienza derogando por las leyes que regulan a los partidos políticos. También hay que hacer una serie de reformas en la votación. Por ejemplo, se debe contabilizar a los votos nulos y votos en blanco, porque esos fueron los que ganaron en la primera vuelta. Los votos nulos y votos en blanco sumaron 3 millones de votos, es decir, 3 millones de peruanos dijeron no a los actuales representantes políticos que se encuentran en el Ejecutivo y en el Parlamento. Y eso no se contabilizó. O sea, nuestro voto viciado, el voto de rechazo a la actual casta política, no se ha tomado en cuenta. Eso es otra derogación de leyes para reformar el sistema político y que se contabilice los votos nulos y los votos en blanco. También el distrito uninominal, que tiene que ir acompañado del voto voluntario para que los partidos políticos puedan estar mejor representados sin leyes que empiecen a regular la actividad partidaria. Ahora preguntarán, ¿y cómo hacemos para que los partidos políticos no se corrompan y no reciban plata del narcotráfico, plata de la tala ilegal, plata? Bueno, primero hay que abrir todos los mercados. Cuando abres todos los mercados ya no habrá ilegalidad. Todos participaremos de la vida económica. Segundo, el caso del lavado de activos y todo eso se elimina a través de las
funciones del Estado, que ahorita regula, controla, supervisa y ejecuta todas las funciones del Estado, en materia económica se tiene que eliminar y solamente el Estado tiene que concentrarse en la seguridad, justicia y obras públicas. Sin poder, los políticos no tendríamos capacidad de dar leyes para favorecer a grupos empresariales que son los que dan plata en estos momentos para que luego los partidos le devuelvan en favores a estas empresas que han dado plata de forma interesada y no por el plan de gobierno y no por los valores y no por el proyecto político que un partido sano lo estaría ofreciendo a las empresas y cualquier otro tipo de organizaciones, que es lo natural, pero en un orden liberal. Pero en este orden estatista creen que con temas de más regulación a los partidos políticos, más leyes de control a los partidos políticos, creen que así se sale de la corrupción. Y así no se sale limitando el gobierno, reduciendo las funciones que son 19 a solamente 3, justicia, seguridad y obras públicas, que son 5 ministerios, y con eso eliminaríamos tremendamente la cantidad de corrupción que hay en estos momentos y que, de hecho, los partidos políticos no dejan de ser afectados por ese poder del Estado, que son capaces, hasta el narcotráfico, de poner congresistas financiados para que den leyes a favor de ellos, ¿no? Interesante la lectura que tiene sobre los problemas que aquejan a nuestro país, José Luis, y también la propuesta política que proponen desde el Partido de Evolución a nuestro país, que seguramente será motivo de una conversación más extensa en otra entrevista que podamos realizarte desde aquí, desde con la gente que impulsa este proyecto político. Tus palabras de despedida, por favor, para todo el público que tenemos aquí desde Sociedad Abierta y también aquellos que te van a ver en televisión abierta por RTV, el diario, en el programa Argumentario de los fines de semana. Así es, muchas gracias de nuevo, Iván, por la oportunidad y quería dirigirme al pueblo apurimeñeño y al público peruano. Nosotros del Partido de Evolución somos gente nueva. No hay gente de partidos tradicionales, no va a encontrar nada que tenga que ver con corrupción. Nosotros somos un ciudadano como tú, de a pie, preocupado, en vista de que ni los partidos de ahora han resuelto los problemas del país. Yo, en parte, me dedico a la docencia universitaria y tengo que entregar parte de mis horas libres e incluso minimizar mis horas de trabajo para dedicarme a un proyecto político, porque yo veo que ya no hay solución con los actuales partidos políticos. Nos entregamos de cuerpo y alma porque el Perú nos importa a todos y estamos proponiendo un proyecto político que se llama La Gran Devolución. Si quieres saber más sobre este proyecto político y quieres formar parte de los 330 dirigentes que cambiaremos al Perú de manera profunda, únete a nosotros en esta página web, devolución.pe, devolución de devolver, PE de Perú, /únete, y encontrarás un formulario donde llenarás tus datos y te llamaremos lo más pronto posible para que formes de este equipo de peruanos patriotas que cambiaremos al Perú y dejaremos atrás esa falta de optimismo y convertiremos, de hecho, a nuestra querida patria en un país de primer mundo, ordenado, justo y verdadero. Eso es mi mensaje a tu público y te agradezco enormemente por la oportunidad que nos has dado. José Luis, te comprometemos a una futura entrevista para ya abordar con mayor detalle las propuestas que tiene el Partido de Evolución y analizarlo pues, con especialistas para ver qué opinan al respecto y si se puede enriquecer o cuestionar las propuestas del Partido de Evolución desde esta organización, Sociedad Abierta, que es una organización que tiene como sede Cusco, que se embarca en todo el país, fundamentalmente en las regiones del sur peruano. Muy agradecido, José Luis, y hasta otra oportunidad. Muchas gracias.